mucho tiempo, una de las grandes carencias del país es un plan de desarrollo estratégico de país. En realidad no sabemos qué país queremos. Y cada líder, ¿no es cierto?, inventa algunas visiones, algunas miradas, pero que en definitiva no existe ese consenso de país respecto para dónde vamos. Y en materia como esta, que es el rediseño de nuestra salud pública. Como también debo decirlo, desde el punto de vista de la educación pública, eso requiere una mirada trascendental para los próximos 10 o 20 años. Y no esta cosa que a la que nos estamos acostumbrando, ¿no es cierto?, de qué es lo que vamos a hacer el año que viene o en los próximos 2 años. A mí me parece que esa es una discusión muy importante que la academia no ha sido capaz de reponer en el debate, porque nos hemos ido sumando a este debate de qué es lo que va a pasar el próximo mes o el próximo año, pero esa mirada a los 10 años, a los 20 años que vienen, era la mirada de los grandes estadistas, debo decir. Si usan el listado de los grandes estadistas y sus reformas, prevalecía esa mirada de largo plazo, que hoy día, como digo, es una carencia que lamentamos naturalmente, sobre todo con el efecto de esta pandemia. Yo, si me permiten, voy a hacer una presentación, porque tengo, digamos, me permite organizarme mejor, esencialmente. Entonces tengo acá, digamos, esta presentación sobre los dilemas económicos de Chile, ¿no es cierto?, en esto de la pandemia sanitaria y la pandemia económica y social, que me parece que son de las dos cosas de que estamos hablando. Y son dos cosas que han marchado juntas, ¿no es cierto?, y que nos tienen en las actuales circunstancias. Me quiero referir primero a los temas, ¿no es cierto?, que tienen más que ver con el corto plazo. Esto que tengo acá, digamos, son los gráficos que están en el último informe del Fondo Monetario Internacional. No son ninguna novedad, pero esencialmente permiten poner en perspectiva lo que nos está pasando desde el punto de vista del crecimiento económico, que es la curva roja, y que, claro, se ha sostenido a un nivel relativamente alto, con algunos altibajos, ¿no es cierto? Todos recordamos la crisis del 80, también recordamos, ¿no es cierto?, la crisis de fines del 2009, y en definitiva, ¿no es cierto?, ahora estamos en una nueva crisis con esa caída que se verifica ahí en el último, en el extremo del gráfico, y que es esencialmente una crisis que empieza a desatarse en Chile, eso no hay que olvidarlo, a fines del año 2019. En el último trimestre del año 2019, el producto chileno cayó 2,1% en el trimestre. Y eso, por lo tanto, permitió que en el año 2019, el producto creciera solamente un 1,1%, que es un resultado bastante magro, bastante pobre respecto a la experiencia histórica pasada. Pero entonces, claro, eso permite también decir, bueno, y ahora, hoy día salió la estadística respecto del primer trimestre de este año, ¿no es cierto?, que es un crecimiento muy pobre, 0,4%, pero que eso va a venir entonces a la baja porque el efecto económico de esta pandemia tiene lugar precisamente a contar del mes de marzo en adelante. Y por lo tanto, eso me lleva también, ¿no es cierto?, a la consideración de este pronóstico del Fondo Monetario, que yo creo que es un poco exagerado, de que el producto este año, 2020, va a caer aproximadamente en un 4,7%, dicen ellos. Yo creo que es un poco exagerado. Los pronósticos internos que hay de distintos observadores llevan la caída del producto de este año a algo así como 2 o 3%. Independientemente del monto, la cuestión es que el producto se está obviamente estrellando, y eso tiene mucha correspondencia con la que pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica, ¿no es cierto?, ahí tienen esa curva que expresa, yo diría, ¿no es cierto?, oscilaciones mucho más profundas que las de la economía chilena, y también pronostica el Fondo Monetario una caída mucho más importante para el promedio de Latinoamérica, 5,2% promedio de Latinoamérica. En algunos países esa caída es más profunda, porque hay otros problemas estructurales que prevalecen, pero en general, ¿no es cierto?, esta oscilación en la última parte del gráfico se debe fundamentalmente al efecto, ¿no es cierto?, del virus que circula hoy día en todas partes. ¿Qué es lo que han hecho los países? Desde luego han recurrido a recursos fiscales, y eso es lo que hay que hacer cuando se tiene una situación de este tipo. No hay justificación para mantener ideas de disciplina, equilibrio fiscal. Hay que poner plata encima de la mesa para poder salir adelante, ¿no es cierto?, de estos múltiples retos. Y ahí seguramente no lo van a alcanzar a ver, pero Chile es el tercer país que más recursos ha puesto hasta hoy día para tratar con la emergencia del COVID-19. Está Perú y Brasil, ¿no es cierto? Brasil sobre todo por tamaño, que han empleado cantidades significativas de recursos, pero el tercero es Chile, que ha puesto, digamos, en esto de la pandemia un 6% aproximadamente del producto. Eso significa que como traíamos además un déficit de arrastre provocado, ¿no es cierto?, por gastos en años pasados, bueno, actualmente el déficit público chileno está más o menos en el 10-11%. Y eso naturalmente que es un dato importante porque
mucha gente no entiende lo que es un déficit. Un déficit es que uno gasta plata que no tiene y que tiene que financiarla. Y eso se financia sacando de otras cosas en las cuales se habría gastado, endeudándose o finalmente, ¿no es cierto?, deshaciéndose de activos. A estas tres alternativas ha recurrido el gobierno chileno, pero como voy a reseñar, yo creo que el país, producto de ese crecimiento sostenido, de esa estabilidad macroeconómica de la cual hicimos tanto alarde, en verdad, bueno, eso nos sirve hoy día para tener una credibilidad financiera, que es muy importante. El Banco Central, por ejemplo, acaba de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que es un préstamo esencialmente para mantener sus activos, yo iría al día con las necesidades, las demandas que hay de divisa. Este no es un préstamo que el Banco Central pida para hacer proyectos de inversión. Bueno, el punto es que el Fondo Monetario se demoró una semana en decirle, ok, ahí tiene su préstamo. Eso no le pasa a Argentina, no le pasa ni siquiera a Colombia, no le pasa a México, porque claro, tienen una inestabilidad económica más inherente y por lo tanto esa espalda económica chilena creo que es un capital muy importante que nos puede permitir salir adelante, ¿no es cierto?, de esta crisis, ¿no es cierto?, con menores costos que lo que pueden enfrentar otras economías. Entonces, el crecimiento que espera, digamos, el Fondo Monetario para el próximo año, me refiero a esta segunda columna 2021, yo creo que en general, digamos, se apunta a un crecimiento que va a estar, digamos, en América Latina en torno a un 4% o algo así. Y en el caso chileno, el Fondo Monetario estima un crecimiento de 5,3% para el próximo año, nivel que yo considero bastante exagerado a pesar de esta caída de 4,5% durante el año 2020. Y eso es porque el Fondo Monetario seguramente no tiene toda la información de los acontecimientos internos y su efecto en la inversión y el crecimiento, como voy a señalar en un rato más. Y de ahí en adelante un crecimiento para Chile de 2,7%, que está bastante por debajo del crecimiento arriba de 3% que tuvo durante, ¿no es cierto?, la última década o las últimas 2 décadas aproximadamente. Pero el Fondo Monetario, esto es lo importante, ¿no es cierto?, dice que el crecimiento económico se recupera el año 2021. Sin embargo, ahí también está la pregunta que de alguna manera ha sugerido también el doctor Silva. Bueno, ¿esta pandemia cuándo se termina? Hay muchos que creen que la pandemia se termina en julio, otros dicen en agosto, otros menos optimistas dicen a fin de año, pero la verdad es que si uno mira la literatura internacional, hay muchos signos de interrogación sobre esto. Evidentemente, ¿no es cierto?, es una pandemia que se ha instalado, es una pandemia que probablemente va a continuar, como dice Harvard, la Universidad de Harvard, un estudio hasta el año 2024, que tendremos que vivir con muchas restricciones y todas esas restricciones y esos problemas van a afectar a la tasa de crecimiento de los países y ciertamente entonces pueden poner en cuestión estas tasas, ¿no es cierto?, que están en un marco relativamente más optimista por parte del Fondo Monetario. Aquí el panorama económico para nosotros, digamos, como para el resto del mundo también, por supuesto, ¿no es cierto? Nosotros no somos aquí en esta materia una excepción, es que el ingreso per cápita está cayendo más que el Producto Interno Bruto. O sea, si el Producto Interno Bruto cae 4%, el ingreso per cápita está cayendo arriba de 5,5% por la tasa de crecimiento de la población. Y esto es muy importante, porque ciertamente lo que la gente siente en su propia situación, en su propio contexto de desarrollo personal, de su grupo familiar, claro, es que las cosas están más mal de lo que dicen las estadísticas. Efectivamente, la estadística me dice de que el producto está cayendo 4%, sin embargo, mi ingreso, ¿no es cierto?, que yo hago con los salarios, que yo hago vendiendo mi servicio, como sea, bueno, es más de un 5, que está cerca de un 6%. Entonces, ahí hay un primer factor amenazante, ¿no es cierto?, que es esta, no sé si llamarlo inconformidad de la población. En segundo lugar, otro dato, según la Organización Mundial del Comercio, hay de decir OMC, ¿no? OMS. El comercio mundial se ha estrechado 30% durante el periodo que ya vamos en este año. Eso es tremendamente amenazante, sobre todo para economías como la nuestra, que depende esencialmente de su comercio exterior. No solo por las ventas, digamos, de la gran minería, ¿no es cierto? Bueno, también por las ventas de la agricultura, ¿no es cierto?, del sector forestal, del sector pesca. O sea, estamos muy envueltos en esta dinámica del intercambio comercial y por lo tanto, cuando a mí me dicen estrechamiento de 30%, eso tiene un efecto que yo diría es muy fuerte y también es mucho más duradero en el caso de una economía como la chilena. Y desde luego, por todas las razones que ya sabemos, el empleo ha colapsado. Yo soy de los que estoy cerca del 18 a 20% de desempleo. La ministra del Trabajo dijo que a ella le parecía muy difícil de creer el 18%, pero estamos hablando de cifras de desocupación que son muy importantes y aquí hay una pequeña trampa, que es el empleo informal, que en realidad es un desempleo disfrazado.
Yo siempre a mis estudiantes les pregunto, bueno, y este señor que cuida autos aquí en la calle, ¿cómo creen ustedes que se declara cuando le preguntan, ¿no es cierto?, si está ocupado o desocupado? Una gran proporción va a decir que está ocupado, pero en realidad esa ocupación es un desempleo disfrazado. Otros dirán que están desempleados abiertamente. Por lo tanto, este empleo informal, que ha llegado a tasas muy importantes en el país, me hablan de un 30% de empleo informal, es en realidad una especie de colchón para este efecto de desempleo abierto que sin lugar a duda es muy amenazante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la estabilidad social. Y desde luego un resultado que uno tiene que obviamente esperar, la distribución del ingreso empeora aún más. Nosotros tenemos una distribución del ingreso, eso lo sabemos, bastante deteriorada, eh, no es novedad. No es novedad también, digamos, de que mejoró un poco, ¿no es cierto?, durante sobre todo los gobiernos posteriores a 1990, pero eso no ha superado lo que ha quedado de los años, ¿no es cierto?, del gobierno militar y tampoco de la historia. Si Chile es un país que tiene una historia de inequidad, regional sobre todo, pero una inequidad enorme en materia de ingresos. Sobre eso se ha hecho poco esfuerzo. Todos los esfuerzos se han centrado en subsidios, en ayudas y en bonos, ¿no es cierto? Pero el esfuerzo fundamental, que es meterle plata a educación, en mi opinión, es el que ha sido más faliente, ¿no es cierto? Y probablemente ha contribuido al empobrecimiento de la población. Y yo creo que lo más preocupante hoy en día es la inversión. Se estima que este año la inversión va a caer más de 8%. Eso significa proyectos desactivados. Todos somos testigos de que en distintas partes del país se había programado, se había estudiado, y ya no se van a hacer los proyectos. Y además, ¿no es cierto?, hay capital que se ha marchado. Y esto está ocurriendo, nótese, desde fines del año 2019. Los capitales huyen de la inestabilidad. Y eso fue lo que nos pasó en gran medida, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ese también es un componente muy importante que se adiciona a esta caída de la inversión. Y hago notar, los estudios siempre dicen de que cuando la inversión cae cuesta mucho recuperarla, porque hay un desánimo, porque ya se produjo el problema y porque en definitiva, ¿no es cierto?, cuesta a los inversionistas traerlos de vuelta. Y por supuesto, ¿no es cierto?, como el sector público debe hacer, y está haciendo, creo yo, hoy día, un esfuerzo importante en materia social, tiene poco espacio para nuevos proyectos de inversión. Ese es un tema, ¿no es cierto?, que habrá que discutir también a la salida de esta crisis, porque no debemos olvidar que la gran crisis financiera de los años 30 tuvo como salida, entre otras cosas, ¿no es cierto?, un Estado que fue muy activo en materia, ¿no es cierto?, de inversión. Por temas estructurales, había que tener una compañía de petróleo, bien digo, había que tener una usina de acero, había que tener electricidad en todo el país, había que tener transporte, bueno, y se creó esto que se llamó la Corfo para fomentar justamente el desarrollo económico. Eso fue una mirada, obviamente que una mirada de largo plazo, no esta mirada chiquitita, digamos, y de cómo repartimos la propiedad o de los directorios en las empresas, no, fue una mirada trascendente que encabezó don Pedro Aguirre Cerda. Yo creo que mucho podemos rescatar de esa experiencia, pero tampoco se trata de que el Estado tiene que hacer todo en materia de inversión. Podrá contribuir en áreas esenciales que habrá que diagnosticar y que habrá que determinar, pero hay que moverse rápido en este terreno, ¿no es cierto?, a pesar de la urgencia que hay en materia social. Ahora, yo creo que hay recuperación en el 2021, pero no a las tasas que pronostica el Fondo Monetario, que es 5,3%. Creo que ahí no ha tomado en cuenta el desánimo que la inversión ha producido, la protesta, la inestabilidad social, ¿no es cierto? Que no me meto en las razones de fundamento, pero sí me meto en las consecuencias, ¿no es cierto?, que hoy día estamos observando. Hay un desaliento, ¿no es cierto?, en materia de crecimiento, sobre todo de medianas y pequeñas empresas, que son las más afectadas por la crisis que tiene que ver con la demanda, pero también por la crisis que tiene que ver con este caos político y social, ¿no es cierto?, que el país ha debido enfrentar y que por lo tanto creó también una mayor incertidumbre. Y desde luego, en estos temas inciden temas pendientes. La regionalización es uno de ellos. En el país, justamente porque no tenemos una mirada de 20 años, tenemos una mirada chiquitita de cómo nos repartimos el poder y cuáles son las cuotas. Entonces, el tema de la regionalización se ha achicado y por lo tanto, ¿no es cierto?, hoy día la regionalización se ha constituido, la falta de regionalización, de que las decisiones efectivamente radiquen en las regiones, la falta de eso obviamente que apunta contra la posibilidad de tener una recuperación más permanente y más significativa. Y desde luego temas como la medición del impacto ambiental, que se ha transformado en una barrera, más bien, ¿no es cierto?, que en un elemento importante justamente, y de nuevo, porque no tenemos esta mirada, ¿no es cierto?, de qué sacrificio podemos hacer versus qué beneficios podemos obtener, ¿no es cierto?, de los distintos proyectos de inversión. Esa mirada en Chile se ha perdido desde los viejos tiempos de Odeplan, en la década del 60 hasta los días de hoy. Sencillamente no tenemos ni mirada estratégica, ni tampoco mirada sustantiva de proyectos sociales. Las exportaciones van a seguir flojas.
Una noticia no tan mala, digamos, que vino justamente con la información del Fondo Monetario, es que este año China está creciendo 1,1% y que el próximo año China repuntaría a un 4 a 5%. Si eso es así, es una buena noticia, naturalmente, porque eso va a significar cobre, va a significar exportaciones de minerales, ¿no es cierto? Y desde luego también exportaciones de otros productos de consumo. Una buena noticia es que se acaba de permitir que los cítricos chilenos ingresen a China. Esa es una muy buena noticia. Y si hay mayor repunte chino, eso va a ayudar sustantivamente a nuestra recuperación el año que viene, pero como digo, tampoco uno puede pensar, ¿no es cierto?, así, sino que en el tema del largo plazo. Y lo más grave hoy día son los bajos salarios, un tema que venimos arrastrando hace mucho tiempo, y esto se ha sumado, ¿no es cierto?, a la caída salarial, producto naturalmente de la circunstancia económica, y además con la caída del empleo. Esto baja la masa salarial y eso afecta al consumo. Y eso tiene entonces también, por la caída en la demanda, ¿no es cierto?, a muchos de los productores, ¿no es cierto?, especialmente los medianos y los pequeños también, al borde de la quiebra, si es que no un número significativo de ellos ha quebrado. Por lo tanto, esta recuperación del 2021 tiene varios temas, ¿no es cierto?, que necesitan de orientación política, de decisiones políticas, de miradas políticas sustantivas, que el país, lo digo con mucho respeto, no lo ve hoy día ni del gobierno ni del Congreso, porque están en otro país, en otra discusión. Ahora, ¿hay espacio para más política fiscal? Yo sostengo que sí hay más espacio. Se ha hecho un gran esfuerzo, innegablemente, pero se pueden fortalecer todavía los paquetes solidarios. Este déficit que estamos enfrentando, que es un 11% del Producto Interno Bruto, puede aún crecer, porque es sostenible para el país, dado sus antecedentes de crecimiento y la posibilidad de que recuperemos un buen ritmo de crecimiento. Pero va a decir, el déficit va a significar deuda, disminuir activos, y ese déficit naturalmente, ¿no es cierto?, se puede llenar sosteniblemente, ¿no es cierto?, para el país. Yo creo que hay poco espacio para más impuestos. Yo lo digo esto desde un punto de vista muy práctico, porque eso no contribuye a reactivar la economía. Pero yo sí soy partidario de reordenar el gasto y la política tributaria. Yo creo que esa revisión no se ha llevado a cabo con esa mirada que alego que y no existe en el país, ¿no es cierto?, que es una mirada sustantiva de a dónde queremos llegar como país, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta, ¿no es cierto?, para ese gran objetivo, ¿no es cierto?, de política que debe estar por encima de la, de la política de la política tradicional, ¿no es cierto?, de la política contingente. Y desde luego, las prioridades en esta coyuntura va a estar en lo social. Las universidades han hecho un reclamo porque están teniendo menos ingresos, pero yo creo que no va a haber más recursos para eso. Y tampoco para la investigación en este corto plazo. Sobre todo una investigación que yo estoy muy de acuerdo con Patricio Silva, y le agradezco que haya hecho mención porque hay un libro mío y del profesor Carrasco de Inglaterra que se está publicando ahora que habla justamente de este tema, investigación y desarrollo. Es una vergüenza que el país invierta 0,4% de su producto, mientras la OCDE, a la cual nos sentimos pertenecer, gasta más de 2,5%, digamos, del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. O sea, ¿qué es esto? Un país que quiere seguir siendo mentalidad minera. Saquemos cobre, lo metemos arriba de camiones, lo procesamos un poquito y lo tiramos arriba de un barco. Eso evidentemente es algo que hemos dicho siempre, permanentemente, vamos a cambiar eso, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a diversificar, pero no se ha visto la política, las propuestas que tengan que ver, ¿no es cierto?, con crear una industria basada en más conocimiento. Y si ese conocimiento no está, por cierto, que es mucho más discurso que en realidad práctica lo que puede hacerse en ese campo. Ahora, ¿qué más precisamos? Yo creo que un programa de unidad nacional. Simplemente porque en esta coyuntura la política no puede seguir dando la espalda a la realidad en que estamos. Pero debo agregar también que la política no puede seguir dando la espalda a la ciudadanía. Yo en esto concuerdo, pero 100% con el Patricio Silva. Aquí falta una estructura social que no solo permita hacer llegar estas decisiones de salud pública a la gente, las juntas de vecinos, los centros de madre, los clubes deportivos, que en el pasado eran los instrumentos de acción que tenían las políticas públicas, ¿no es cierto?, para llegar a las personas y ser más efectivas. Eso hoy día no existe, eso hay que recuperarlo. Ese tramado, esa trama social, yo creo que ha desaparecido y ahora radica, ¿no es cierto?, en municipalidades que tienen básicamente una administración política, que está en las mismas líneas, ¿no es cierto? No hay candidato a alcalde que no salga 4 veces en la televisión, que no se declare al día siguiente candidato a presidencia de la República. O sea, existe poca vocación de grupos sociales, de organizaciones sociales, que debiesen ser el respaldo a un programa de unidad nacional. A mí no me basta que este programa de unidad nacional lo suscriba el gobierno con los partidos políticos. A mí no me basta eso. Ahí están las encuestas que nos dicen cuántos tienen de credibilidad uno y otro. Yo creo que restaurar, reponer esa trama social
que fue tan importante para el desarrollo económico y político del país, especialmente durante el siglo XX, a mí me parece que eso es fundamental. Desde luego hay que fijar prioridades para salir del hoyo en que estamos. Esto yo no lo he visto. Yo creo que eso necesita también una mirada trascendental, más allá de la coyuntura. Aquí todos salen a discutir. Si el gobierno dice le vamos a dar, ¿no es cierto?, un bono de 60.000 pesos, aparecen las voces que el bono tiene que ser de 80.000 pesos. O si quiere repartir una caja de algo, las voces dicen no, que tendría que ser más que eso, dárselo en plata efectiva. Creo que tenemos una mirada muy centrada en el corto plazo, en el día de hoy. Y a lo mejor tenemos que mirar un poquito más allá. ¿A dónde vamos a apostar? ¿Qué es lo que vamos a hacer para refortalecer nuestra agricultura, que es gran proveedora de mano de obra por lo demás? ¿Cómo vamos a fortalecer de nuevo el desarrollo de la industria mediana y pequeña, especialmente las manufactureras y también los servicios? Esa mirada y esa discusión creo que no están dentro de las prioridades. Y aquí yo no veo una contradicción con las políticas de salud. Yo siempre he pensado de que nuestro país perdió mucho cuando lo público pasó a ser considerado como ineficiente, retrógrado, casi como sobrante en nuestra sociedad. Y eso en gran medida pasó con la salud y evidentemente pasó con nuestra educación. Si no, díganme ustedes cómo se entiende en el estado en que tenemos a la educación pública, con esos rendimientos que tenemos, o que teníamos antes de la pandemia, y con esa situación dramática, ¿no es cierto?, en que todos los resultados muestran que la educación pública lo hace mal, y lo hace mal porque tiene pocos recursos, pero además porque estamos menos preparados para hacer educación pública, en ese espíritu en que la educación pública se consolidó en la primera parte del siglo XX. Entonces creo yo que la política de salud igualmente, ¿no es cierto?, debe tener una cabida importante en el diseño de este mapa de prioridades de país, que debiese ser la base de una unidad nacional. Porque las políticas de salud durante los años 30, los años 40 fueron fundamentales, ¿no es cierto?, para poder integrar un país y después para aplaudir, ¿no es cierto?, que tenemos ahora esperanzas de vida que están arriba de los 80 años. Eso no fue una casualidad, eso fue producto de programas de vacunación, de programas de alimentación. Todos los que estudiamos en colegio público recibíamos un jarrito de leche todos los días. Bueno, esas cosas fueron muy importantes y esas políticas hoy día están debilitadas o ausentes. Y yo creo que eso tiene que ser, ¿no es cierto?, una prioridad en todo escenario, especialmente en esta coyuntura, porque yo por lo menos me he ido convenciendo que vamos a vivir así hasta el año 2024. Entre las mascarillas, entre la distancia social, entre el alcohol gel y todas estas cosas, tendremos que vivir de una manera distinta, naturalmente, a como vivíamos. Y por lo tanto, en ese sentido, las políticas de salud y el entendimiento de esas políticas, que es muy importante. Yo fui muy criticado un día porque en un mensaje dije, mire, este es un país analfabeto funcional. Así lo dicen nuestras estadísticas. La mitad, por lo menos, de nuestro país, de nuestra fuerza de trabajo al menos, no entiende lo que lee. Y yo sospecho que tampoco entiende lo que escucha. Y en consecuencia, cuando se dan estas instrucciones, estos lineamientos de lo que va a pasar, lo que no va, la mitad del país no entiende y por lo tanto vemos este escenario en que se hacen fiestas de 400 personas, en que hay alcaldesas que hacen shows, ¿no es cierto?, de baile, para poder, ¿no es cierto?, entusiasmar, supongo yo, a la población, en que hay gente que no entiende cuál es el problema realmente con esto, ¿no es cierto?, de contagiar a otros. Yo creo que ahí hay un espacio enorme de colaboración, que fue el espíritu, debo decirlo, doctor Silva, el espíritu de nuestra querida Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Porque ahí se empezó a incubar esto, ¿no es cierto?, tempranamente, ahí se desarrolló este espíritu y este pensamiento, y ahí convivieron administradores de salud, economistas, médicos, ¿no es cierto?, y estadísticos, ¿no es cierto?, que contribuían, ¿no es cierto?, a mirar el país hacia adelante. Eso lo perdimos también, y eso también hay que recuperarlo.